En el corazón de Estambul se alza una estructura que durante siglos fue el edificio más grande del mundo cristiano. Luego, el símbolo del poder islámico. Después, un museo neutral. Y ahora, nuevamente, un lugar de oración musulmana. Este edificio no es solo piedra y mosaicos. Es el testimonio físico de cómo la fe, el poder y la ambición pueden converger en un solo punto hasta crear algo que trasciende a quienes lo construyeron. Durante más de 1500 años, esta construcción ha sido admirada, venerada, conquistada, transformada y disputada. Pocos se han detenido a pensar en lo que realmente costó levantarla y lo que ha costado mantenerla en pie, no solo en términos de piedra y oro, sino de vidas, creencias y civilizaciones enteras. Para que este lugar llegara a existir, fue necesario movilizar los recursos de un imperio entero, reunir a los mejores arquitectos conocidos, extraer materiales de los confines del mundo mediterráneo y poner a trabajar a decenas de miles de personas en condiciones que hoy resultan difíciles de imaginar. Y una vez terminada, esta construcción se convirtió en algo mucho más complejo que un simple templo. Se transformó en el escenario de cismas religiosos, batallas teológicas, conquistas sangrientas y transformaciones culturales que aún reverberan en nuestro presente. ¿Cómo fue posible financiar un proyecto de semejante magnitud en el siglo VI? ¿Y qué sacrificios humanos y económicos implicó realmente? ¿Quiénes fueron las personas que trabajaron en su construcción? ¿Y cuántos de ellos vieron terminada la obra? ¿Por qué un edificio religioso terminó convirtiéndose en el epicentro de una de las divisiones más profundas de la historia humana, la separación entre el cristianismo de Oriente y Occidente? ¿Y cómo es posible que hoy, en pleno siglo XXI, este edificio siga generando tensiones políticas y religiosas internacionales? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de este lugar extraordinario, desde su concepción en la mente de un emperador obsesionado con la grandeza hasta su transformación en símbolo de conquista, y luego en monumento silencioso que ha visto pasar imperios, religiones y civilizaciones. Vamos a reflexionar sobre lo que significa construir para la eternidad y sobre el precio que la humanidad ha pagado por esos gestos de ambición divina. Si te interesan las historias de los grandes monumentos de la humanidad, los lugares donde se cruzan la fe, el poder y la historia, este es tu espacio. Comenzamos. Oficialmente, la Basílica de Santa Sofía, conocida en turco como Hagia Sophia y en griego como Hagia Sophia, que significa divina sabiduría, es considerada una de las obras maestras absolutas de la arquitectura bizantina y uno de los edificios más importantes de la historia de la humanidad. Fue consagrada el 27 de diciembre del año 537, bajo el reinado del emperador Justiniano I, y durante casi 1000 años fue la catedral más grande del mundo cristiano. Su cúpula, que alcanza una altura de 55 metros y un diámetro de más de 30 metros, fue una proeza de ingeniería sin precedentes para su época. Los documentos históricos nos hablan de un edificio decorado con mármoles de todos los colores traídos de los confines del imperio, mosaicos de oro que cubrían miles de metros cuadrados y columnas reutilizadas de templos paganos antiguos, algunas provenientes del templo de Artemisa en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante 916 años, Santa Sofía fue el corazón espiritual del Imperio bizantino, el lugar donde se coronaban emperadores, donde se celebraban los grandes concilios, donde el patriarca de Constantinopla oficiaba las liturgias más importantes del calendario ortodoxo. En el año 1453, tras la conquista de Constantinopla por Mehmed II, el edificio fue convertido en mezquita. Se añadieron minaretes, se cubrieron o destruyeron muchos mosaicos cristianos. Se instaló un mihrab orientado hacia la Meca. Durante casi 500 años, funcionó como una de las mezquitas más importantes del Imperio Otomano.
En 1935, bajo el gobierno de Mustafa Kemal Atatürk, Santa Sofía fue secularizada y convertida en museo, un gesto simbólico de la nueva República Turca que buscaba posicionarse entre Oriente y Occidente, entre la tradición islámica y la modernidad secular. Y en julio de 2020, mediante un decreto presidencial, el edificio fue reconvertido nuevamente en mezquita, una decisión que generó reacciones internacionales desde el Vaticano hasta la UNESCO, desde Grecia hasta Rusia. Esta es la versión oficial, la que aparece en las enciclopedias, en las guías turísticas, en los documentales convencionales. Es una historia de grandeza, de logros arquitectónicos, y de transiciones políticas y religiosas. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Porque detrás de cada una de esas cifras impresionantes, detrás de cada columna de mármol, detrás de cada tesela de mosaico dorado, hay decisiones humanas, hay trabajo físico, hay recursos extraídos, hay vidas consumidas en el proceso. Y detrás de cada transformación religiosa hay comunidades desplazadas, identidades reescritas, memorias borradas o reinterpretadas. Santa Sofía no es solo un edificio hermoso. Es el resultado de una serie de decisiones imperiales, de luchas teológicas, de conquistas militares, de políticas de Estado que se extienden a lo largo de 15 siglos. Y entender esa historia más profunda requiere ir más allá de la admiración estética y preguntarse qué implicó realmente, en términos humanos y sociales, la existencia de este lugar. Para comenzar a entender la magnitud de lo que estamos hablando, hay que situarse en el año 532. Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, que más tarde sería conocido como Imperio Bizantino, es la ciudad más grande y rica del mundo mediterráneo. Con una población que algunos historiadores estiman en 500.000 de habitantes, es un centro comercial, político, cultural y religioso sin igual. El emperador Justiniano primero lleva 5 años en el trono y tiene una visión clara: restaurar la grandeza del antiguo Imperio Romano, reconquistar los territorios perdidos en Occidente y construir monumentos que demuestren al mundo entero que Constantinopla, no Roma, es el verdadero centro de la civilización cristiana. Pero en enero de ese año, 532, ocurre algo que cambia todo. La ciudad es sacudida por la revuelta de Nicá, una de las rebeliones urbanas más violentas de la historia antigua. Durante 5 días, multitudes enfurecidas recorren las calles, incendian edificios públicos, saquean propiedades y llegan a proclamar un emperador rival. Las causas de la revuelta son complejas, mezclan tensiones entre facciones del hipódromo, descontento por los impuestos, rivalidades políticas. Justiniano está a punto de huir de la ciudad. Según los relatos del historiador Procopio de Cesarea, es su esposa Teodora quien lo convence de quedarse y enfrentar la situación. Las tropas imperiales, bajo el mando de los generales Belisario y Mundo, entran al hipódromo donde se han refugiado miles de rebeldes y llevan a cabo una masacre. Las crónicas hablan de 30.000 muertos, aunque algunos historiadores modernos consideran que la cifra pudo haber sido exagerada. Lo que es indiscutible es que la revuelta fue aplastada con extrema violencia. Y en ese contexto de destrucción y reafirmación brutal del poder imperial, Justiniano toma una decisión que marcará su reinado y la historia de la arquitectura. La antigua Basílica de Santa Sofía, construida por el emperador Constancio II en el siglo IV y reconstruida por Teodosio II tras un incendio en el 415, ha quedado gravemente dañada durante los disturbios. Justiniano podría simplemente repararla. Pero no, él quiere algo mucho más ambicioso. Quiere construir el templo cristiano más grande, más impresionante, más hermoso que el mundo haya visto jamás. Quiere un edificio que supere al templo de Salomón, que eclipse cualquier construcción pagana,
que proclame la gloria de Dios y, por extensión, la gloria del emperador que gobierna en su nombre. Para este proyecto, Justiniano no recurre a arquitectos militares o ingenieros convencionales. Contrata a dos de las mentes más brillantes de su tiempo, Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. Antemio es matemático, geómetra, especialista en mecánica. Isidoro es físico, ingeniero, profesor de geometría en Constantinopla y también en Alejandría. Estos no son simples constructores, son científicos, teóricos, hombres que entienden la geometría euclidiana, la física de las estructuras, las propiedades de los materiales. Su desafío es crear una cúpula de dimensiones nunca antes intentadas, que parezca flotar sobre el espacio interior, creando la ilusión de que el cielo mismo descansa sobre la tierra. El diseño que conciben es revolucionario. En lugar de apoyar la cúpula sobre un tambor cilíndrico, como se hacía tradicionalmente, la apoyan sobre 4 arcos masivos y pendientes esféricos, triángulos curvos que permiten la transición de la base cuadrada a la cúpula circular. Este sistema de pendientes, que ya se había usado en construcciones menores, nunca se había aplicado a esta escala. Las semicúpulas en los extremos este y oeste ayudan a distribuir el peso. Es un diseño que combina audacia estructural con sofisticación matemática. Pero convertir ese diseño en realidad física requiere mucho más que genialidad arquitectónica. Requiere recursos materiales a una escala imperial. Y aquí es donde empieza a vislumbrarse el verdadero costo de esta empresa. O Justiniano ordena que se traigan materiales de todo el imperio y más allá. Mármol verde de Tesalia, mármol rosa de Frigia, pórfido rojo de Egipto, mármol amarillo de Libia, piedra negra del Bósforo. Según las crónicas, 8 columnas de pórfido verde provienen del templo de Artemisa en Éfeso. Otras columnas son traídas desde el Templo del Sol en Baalbek, en el actual Líbano. El historiador bizantino Procopio escribe que materiales fueron requisados de templos paganos en toda la región mediterránea. La palabra requisados es importante. En muchos casos no se trata de compras comerciales normales, sino de confiscaciones imperiales, de órdenes que los gobernadores provinciales deben cumplir sin importar el impacto local. El transporte de estos materiales es en sí mismo una operación logística masiva. Columnas que pesan varias toneladas deben ser extraídas de edificios antiguos, trasladadas por tierra hasta puertos, cargadas en barcos, navegadas hasta Constantinopla, descargadas y transportadas hasta el sitio de construcción. Todo esto usando tecnología del siglo VI, carretas tiradas por bueyes, poleas manuales, rampas de madera, trabajo humano. Y luego está la mano de obra. Las fuentes antiguas hablan de 10.000 trabajadores empleados simultáneamente en la construcción. Procopio menciona que Justiniano organizó a los trabajadores en 2 grupos que competían entre sí. Uno, responsable del lado norte del edificio, y otro del lado sur, para acelerar el trabajo. Esta competencia todo apunta a que fue diseñada para maximizar la productividad, pero también debió crear presiones enormes sobre los trabajadores y exigencias de rapidez que en proyectos de construcción de esta escala históricamente han resultado en accidentes y muertes. Sobre las condiciones laborales específicas en Santa Sofía, las fuentes bizantinas guardan un silencio casi total. Esto no es sorprendente. Los historiadores antiguos generalmente se enfocaban en emperadores, batallas, intrigas políticas. La vida de los trabajadores comunes rara vez se consideraba digna de registro. Pero podemos hacer inferencias basadas en lo que sabemos sobre proyectos de construcción similares en la antigüedad y en el Imperio bizantino. En el siglo VI, el trabajo en grandes proyectos imperiales podía tomar varias formas. Había artesanos especializados, como cortadores de mármol, mosaicistas, carpinteros, herreros, que probablemente recibían algún tipo de pago por su habilidad.
Había trabajadores libres contratados, que podían ser campesinos durante las temporadas agrícolas lentas, buscando ingresos adicionales. Y también existían formas de trabajo forzado. El Imperio bizantino, aunque cristiano, mantenía sistemas de corvea, trabajo obligatorio que los campesinos debían al Estado, especialmente para proyectos imperiales. Algunos documentos indican que en ciertas provincias, poblaciones enteras podían ser movilizadas para proyectos de construcción, sin más compensación que alimentación básica. No tenemos registros de cuántos trabajadores murieron durante la construcción de Santa Sofía. Pero sabemos que en proyectos de esta magnitud en la época, los accidentes eran inevitables. Caídas desde andamios, colapsos de estructuras temporales, aplastamientos por bloques de piedra, lesiones por herramientas. La medicina del siglo VI tenía capacidades muy limitadas. Una herida grave probablemente significaba invalidez permanente o muerte por infección. Las jornadas de trabajo, basándonos en prácticas documentadas de la época, probablemente se extendían desde el amanecer hasta el anochecer, 6 o 7 días a la semana. El concepto moderno de jornada laboral de 8 horas o de descanso semanal garantizado no existía. Hay un detalle que aparece en algunas crónicas posteriores, aunque su veracidad histórica es debatida. Según estas narraciones, cuando se estaba construyendo la cúpula, el trabajo era tan peligroso y las exigencias tan extremas que algunos trabajadores intentaron huir. Justiniano habría ordenado que se bloquearan los accesos al sitio de construcción, convirtiendo el lugar temporalmente en algo parecido a una prisión. Algunos historiadores modernos consideran esto una leyenda posterior, una exageración. Otros señalan que es consistente con prácticas imperiales documentadas en otros contextos. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que el proyecto se completó en un tiempo extraordinariamente corto. 5 años, 10 meses y 4 días, según el registro preciso de Procopio. Ese ritmo de construcción para un edificio de esa escala y complejidad sugiere una presión constante, una movilización de recursos sostenida al límite de las capacidades del imperio. Justiniano estaba gastando cantidades inmensas del tesoro imperial en este proyecto. Según algunas estimaciones modernas, basadas en documentos fiscales bizantinos fragmentarios, el costo total pudo haber sido equivalente a 130.000 libras de oro, a una suma astronómica que representaba probablemente varios años de ingresos fiscales de todo el imperio. Para poner esto en perspectiva, es posible que el costo de Santa Sofía fuera comparable, en términos relativos a la economía de su tiempo, al costo de programas espaciales modernos en relación con economías nacionales contemporáneas. Y aquí llegamos a una pregunta fundamental que rara vez se plantea cuando admiramos edificios históricos monumentales. ¿Qué significa realmente gastar esa cantidad de recursos en un solo proyecto cuando eres un imperio que también está intentando reconquistar territorios, mantener ejércitos, administrar provincias, alimentar a la capital más grande del mundo? La respuesta corta es que implica decisiones, prioridades, sacrificios. La respuesta larga es mucho más compleja y nos lleva al corazón de cómo funcionaban los imperios premodernos y cómo entendían la relación entre poder terrenal, gloria divina y legitimidad política. Justiniano no veía la construcción de Santa Sofía como un gasto opcional o como un lujo. Para él era una inversión en lo eterno, una declaración teológica hecha en piedra y oro. Según su visión, él no gobernaba simplemente como un político o un militar. Gobernaba como representante de Dios en la tierra, como continuador directo de los emperadores romanos que habían abrazado el cristianismo. Y Santa Sofía sería la prueba física de esa autoridad divina. Cuando el edificio fue finalmente consagrado, Procopio relata que Justiniano entró en el edificio terminado, extendió los brazos y exclamó: «Salomón, te he superado». Es probable que esta anécdota sea apócrifa o embellecida, pero refleja la mentalidad imperial. Este edificio no era solo para el uso religioso.
Era un monumento político, una afirmación de poder. Pero mientras Justiniano contemplaba su creación y se comparaba con reyes bíblicos, el imperio estaba bajo tensiones enormes. Durante los mismos años de construcción de Santa Sofía, Justiniano estaba financiando campañas militares masivas. En el año 533, apenas un año después de comenzar la construcción del templo, el general Belisario es enviado a conquistar el reino vándalo en el norte de África. En 535, exitoso en África, Belisario recibe órdenes de invadir Italia y reconquistar Roma de los ostrogodos. Estas campañas son costosísimas, requieren flotas, soldados, suministros constantes. Y todo esto ocurre simultáneamente con la construcción de Santa Sofía. Los impuestos en todo el imperio se mantienen en niveles muy altos. El prefecto del pretorio, Juan de Capadocia, se hace famoso y odiado por su eficiencia brutal en la recaudación fiscal. Los documentos de la época muestran quejas constantes de las provincias sobre la presión tributaria. En algunas regiones, especialmente en las zonas rurales de Anatolia y el norte de África recientemente reconquistado, la carga fiscal es tan pesada que algunos campesinos abandonan sus tierras. Este fenómeno, documentado en varias fuentes bizantinas, crea problemas económicos a largo plazo. Menos tierra cultivada significa menos producción agrícola, menos producción significa menos ingresos fiscales futuros, creando un ciclo problemático. Y luego, en medio de todo esto, llega una catástrofe que nadie pudo prever. En el año 541, apenas 4 años antes de que Santa Sofía fuera completada, la peste bubónica llega a Constantinopla. Es la primera aparición de la peste de Justiniano, la primera pandemia documentada de peste bubónica en la historia europea, que se extenderá durante 2 siglos y matará, según estimaciones modernas, a entre 25 y 50 millones de personas en total. En Constantinopla, durante los peores meses de 541 y 542, las crónicas hablan de miles de muertos diarios. Procopio, que vivió la peste, describe calles llenas de cadáveres, fosas comunes excavadas apresuradamente, torres de fortificaciones antiguas reutilizadas como osarios masivos, porque ya no hay espacio para enterrar a los muertos. Y el mismo Justiniano enferma de peste y sobrevive. Pero el imperio queda devastado. La población de Constantinopla, según algunas estimaciones, pudo haber caído de 500.000 a 300.000 habitantes o menos. La economía se contrae brutalmente. Los ingresos fiscales caen. El ejército pierde soldados no en batalla, sino por enfermedad. Y sin embargo, la construcción de Santa Sofía continúa. Es posible que incluso se acelerara, precisamente porque Justiniano veía el templo como una forma de apaciguar la ira divina, como un gesto de piedad que podría detener la plaga. Este contexto es fundamental para entender qué significó realmente Santa Sofía para el imperio y para las personas comunes. No fue construida en una época de paz y prosperidad tranquila. Fue construida en medio de guerras de reconquista, presión fiscal extrema y una pandemia devastadora. Cada recurso dedicado a la construcción era un recurso que no se dedicaba a alivio de la plaga, a reducción de impuestos, a mejora de las condiciones de vida urbanas. Esto no es una acusación moral contra Justiniano, es simplemente la realidad de las prioridades imperiales en el siglo VI. Los emperadores de esa época no pensaban en términos de bienestar social. Pensaban en términos de gloria, legado, eternidad. Finalmente, el 27 de diciembre del año 537, Santa Sofía es consagrada. El patriarca Menas oficia la ceremonia inaugural. Justiniano y Teodora presiden. Las descripciones de ese día hablan de una celebración magnífica.
procesiones de obispos, cánticos litúrgicos, incienso, distribución de dinero al pueblo. El interior del edificio debe haber sido deslumbrante. La luz entrando por las 40 ventanas en la base de la cúpula creaba el efecto que los arquitectos habían buscado. La cúpula parecía flotar, suspendida del cielo, como si no tuviera apoyo terrenal. Los mosaicos de fondo dorado reflejaban la luz de miles de lámparas de aceite. El mármol pulido brillaba. El espacio interior, enorme para los estándares de la época, podía albergar a miles de fieles. Pero esta primera Santa Sofía no es exactamente el edificio que conocemos hoy. Porque apenas 20 años después de su consagración, el 14 de diciembre del año 558, ocurre un terremoto significativo. La cúpula original, ya debilitada por temblores menores en los años anteriores, colapsa parcialmente. El arco oriental y parte de la semicúpula oriental caen. Es un desastre, pero también, en cierto sentido, es una confirmación de que el diseño original había sido demasiado ambicioso para la tecnología estructural disponible. Justiniano, ahora un hombre mayor, Antemio de Tralles ha muerto. Ordena la reconstrucción. Isidoro el joven, sobrino del Isidoro original, es puesto a cargo. Esta vez se hacen modificaciones importantes. La nueva cúpula se eleva 6 metros más alta que la original, alcanzando los 55 metros actuales, para reducir el empuje lateral. El diseño de las pendientes se refuerza. La reconstrucción toma 5 años. La cúpula actual, la que vemos hoy, fue consagrada en 563. Y este detalle nos lleva a una reflexión importante. Incluso con los mejores arquitectos, los mejores materiales, los recursos de un imperio entero, el edificio no fue perfecto desde el principio. Requirió ajustes, reparaciones, aprendizaje a través del fracaso. Y esto estableció un patrón que se repetiría durante los siguientes 1500 años. Santa Sofía siempre ha necesitado mantenimiento constante, refuerzos, reparaciones. No es un edificio que, una vez construido, simplemente existe. Es un edificio que requiere atención continua, inversión continua para mantenerse en pie. A lo largo de los siglos bizantinos, Santa Sofía sufre daños repetidos por terremotos. En el año 569, apenas 6 años después de la reconsagración, otro terremoto causa daños. En 746, un terremoto particularmente severo causa el colapso parcial de partes de la cúpula nuevamente. En 989, otro terremoto importante requiere reparaciones extensas. Cada vez el imperio debe movilizar recursos, artesanos, materiales para restaurar el edificio. Y cada vez la decisión de repararlo es también una decisión política. Reafirmar que Constantinopla sigue siendo la capital del imperio cristiano, que el emperador tiene los medios y la voluntad de mantener el símbolo más visible de su autoridad. Pero Santa Sofía no es solo un desafío arquitectónico y financiero. Desde su concepción es también el epicentro de tensiones teológicas profundas que eventualmente dividirán al cristianismo en 2 ramas que aún hoy permanecen separadas. Durante los siglos que siguen a su construcción, Santa Sofía es el escenario de algunos de los debates teológicos más intensos del cristianismo temprano. Aquí se discute la naturaleza de Cristo. ¿Es totalmente divino? ¿Totalmente humano? ¿Ambos? ¿Ninguno? Estas no son preguntas abstractas. De sus respuestas dependen cuestiones de autoridad eclesiástica, de relación entre Iglesia y Estado, de identidad cultural. El Segundo Concilio de Constantinopla se reúne en 553, parcialmente en Santa Sofía, para discutir la controversia de los 3 capítulos, un debate complejo sobre textos y autores considerados heréticos. El Tercer Concilio de Constantinopla, en 681,
también se desarrolla parcialmente aquí, tratando el monotelismo, la cuestión de si Cristo tiene una o dos voluntades. Estos concilios son eventos enormes. Obispos de todo el mundo cristiano viajan a Constantinopla, algunos voluntariamente, otros convocados u ordenados por el emperador. Los debates pueden durar meses, y no son solo académicos. Las decisiones tomadas tienen consecuencias políticas inmediatas. Obispos que quedan del lado perdedor pueden ser depuestos, exiliados. Comunidades enteras pueden ser declaradas heréticas. Y gradualmente, a lo largo de los siglos VII, VIII, IX y X, las diferencias entre el cristianismo practicado en Constantinopla y el cristianismo practicado en Roma se van profundizando. Hay diferencias litúrgicas. El uso de pan con o sin levadura en la Eucaristía, el canto del credo con o sin la cláusula filioque, el celibato del clero. Hay diferencias de autoridad. ¿Tiene el Papa de Roma primacía suprema sobre todos los cristianos? ¿O es simplemente el primero entre iguales junto con los otros patriarcas? Hay diferencias lingüísticas. En Occidente se usa el latín, en Oriente el griego. Hay diferencias políticas. Occidente mira a reyes francos y germánicos, Oriente al emperador bizantino. Durante siglos, estas tensiones se gestionan con dificultad, con cismas temporales seguidos de reconciliaciones frágiles. Pero en el año 1054, las relaciones llegan a un punto de ruptura. El patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, y el Papa León IX entran en un conflicto abierto sobre varias cuestiones, especialmente sobre la autoridad papal y las diferencias litúrgicas. El Papa envía legados a Constantinopla, encabezados por el cardenal Humberto de Silva Candida, para negociar. Las negociaciones fracasan completamente. El 16 de julio de 1054, en un gesto de confrontación dramática, los legados papales entran en Santa Sofía durante la liturgia y colocan sobre el altar mayor una bula de excomunión contra el patriarca Miguel Cerulario y sus seguidores. Es difícil exagerar el simbolismo de este momento. El lugar más sagrado del cristianismo oriental, el altar de la catedral más importante de Constantinopla, es utilizado para un acto de ruptura definitiva. La respuesta ortodoxa no se hace esperar. Miguel Cerulario excomulga a los legados papales y, por extensión, cuestiona la autoridad de Roma. Aunque en ese momento pocos lo comprenden completamente, este evento marca el gran cisma, la división formal entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental, una división que persiste hasta hoy, casi 1000 años después. Santa Sofía, construida como símbolo de la unidad del imperio cristiano bajo Dios, se ha convertido en el escenario físico de la mayor división del cristianismo. No fue su culpa, por supuesto. Los edificios no tienen agencia moral, pero su existencia misma, como símbolo del poder y la autoridad del emperador bizantino y del patriarca de Constantinopla, fue parte de las dinámicas que hicieron inevitable el cisma. Mientras existiera un edificio en Oriente que rivalizaba en grandeza con San Pedro en Roma, mientras existiera un emperador en Constantinopla que se consideraba igual o superior en autoridad al Papa, la tensión permanecería. Durante los siglos siguientes, Santa Sofía continúa siendo el corazón de la ortodoxia. Pero el imperio bizantino está en decline gradual. Los territorios conquistados por Justiniano en Occidente se pierden en pocas generaciones. El imperio árabe islámico conquista Siria, Egipto, el norte de África. Anatolia es invadida repetidamente. En 1204, durante la Cuarta Cruzada, ocurre algo casi inconcebible. Los cruzados católicos, que supuestamente van camino a Tierra Santa para luchar contra musulmanes, son desviados y terminan saqueando Constantinopla, la ciudad cristiana más importante de Oriente. Durante 3 días, los cruzados saquean la capital bizantina. Santa Sofía no se salva.
Los soldados entran al templo, roban cálices de oro, relicarios, iconos, despedazan el altar mayor para extraer las piedras preciosas incrustadas. Según el historiador bizantino Nicetas Coniates, que fue testigo de los eventos, una prostituta fue sentada en el trono del patriarca dentro de Santa Sofía mientras cantaba canciones obscenas. Los mosaicos son dañados, los tesoros acumulados durante siglos son robados y dispersados por Europa. Muchas de las reliquias que hoy se encuentran en Venecia, especialmente en la Basílica de San Marcos, provienen de este saqueo. Santa Sofía es convertida temporalmente en catedral católica. Durante 57 años, de 1204 a 1261, Constantinopla es la capital del efímero Imperio Latino, un estado cruzado. Cuando los bizantinos finalmente reconquistan su capital en 1261, encuentran una ciudad empobrecida, saqueada, con una fracción de su población anterior. Santa Sofía es restaurada al uso ortodoxo, pero el imperio nunca se recupera completamente. Durante los siguientes 2 siglos, el imperio bizantino es una sombra de lo que fue. Los turcos otomanos, una dinastía originalmente nómada de Asia Central que ha abrazado el Islam y conquistado gran parte de Anatolia, avanzan constantemente. Uno por uno, los territorios bizantinos caen. Para 1450, todo lo que queda del imperio es Constantinopla y algunos territorios pequeños alrededor. La ciudad está rodeada por territorio otomano. Es solo cuestión de tiempo. El 29 de mayo de 1453, después de un asedio de 53 días, las murallas de Constantinopla son finalmente rotas. Los soldados otomanos entran en la ciudad. El último emperador bizantino, Constantino XI, muere luchando en las murallas. Los habitantes de la ciudad, aterrorizados, se refugian donde pueden. Miles se congregan en Santa Sofía, buscando protección divina, esperando quizás que el edificio sagrado los proteja, que ocurra un milagro. No ocurre ningún milagro. Los soldados otomanos irrumpen en el edificio. Según relatos tanto otomanos como cristianos, hay una matanza inicial. Algunos son asesinados. Muchos más son capturados para ser vendidos como esclavos. Es el derecho de saqueo tradicional después de tomar una ciudad por asalto, una práctica común en la guerra medieval, brutal pero normalizada en su tiempo. Pero entonces ocurre algo interesante desde el punto de vista histórico. El sultán Mehmed II, conocido como Mehmed el Conquistador, entra en la ciudad victorioso. Tiene 21 años. Es culto, habla varios idiomas, está fascinado por la historia romana y bizantina, se ve a sí mismo no solo como conquistador turco, sino como heredero legítimo de los emperadores romanos. Cuando llega a Santa Sofía y ve el edificio por primera vez desde dentro, según las crónicas, queda impresionado por su grandeza. Mehmed toma una decisión que marcará el destino del edificio durante los siguientes 5 siglos. Santa Sofía no será destruida, no será abandonada, será convertida en mezquita. Esa misma tarde, apenas horas después de la conquista, se realiza la primera oración musulmana del viernes en el edificio. Esta transformación no es simplemente un cambio administrativo. Es una reconfiguración completa del espacio, del significado, de la identidad del edificio más emblemático del cristianismo oriental. Y la forma en que se lleva a cabo nos dice mucho sobre cómo funcionaban las conquistas religiosas en el mundo medieval y cómo los imperios gestionaban los símbolos de los poderes anteriores. Lo primero que hace Mehmed es declarar oficialmente a Santa Sofía como fundación piadosa imperial, un waqf en la terminología islámica. Esto significa que el edificio ahora pertenece formalmente a una institución religiosa musulmana, financiada por el Estado, protegida por ley islámica,
Y esta designación, irónicamente, probablemente salva al edificio de la destrucción o el abandono. Como Waqf, Santa Sofía tiene estatus legal protegido, tiene presupuesto asignado para mantenimiento, tiene personal religioso designado. Pero convertir una basílica cristiana en una mezquita funcional requiere modificaciones arquitectónicas significativas. Las mezquitas deben estar orientadas hacia la Meca para que los fieles puedan rezar en la dirección correcta, la Qibla. Santa Sofía, como todas las iglesias cristianas, está orientada hacia el este, hacia Jerusalén. El eje del edificio no coincide con la dirección a la Meca. La solución es instalar un mihrab, el nicho que indica la dirección de oración, en un ángulo desplazado respecto al eje central del edificio. Aún hoy, si visitas Santa Sofía, puedes notar esta asimetría. El mihrab no está perfectamente alineado con la arquitectura original del edificio. Es una huella física de la transformación, una evidencia visible de que este espacio ha servido a dos religiones diferentes. Se añaden 4 minaretes en las décadas y siglos siguientes. El primer minarete es construido por Mehmed, de madera. Los sultanes posteriores añaden minaretes de ladrillo y piedra más permanentes. Estos minaretes cambian dramáticamente la silueta del edificio, transformándolo visualmente de iglesia a mezquita. Se instala un minbar, el púlpito desde donde se pronuncia el sermón del viernes. Se añaden grandes discos circulares de madera con caligrafía árabe colgados de las paredes, algunos de hasta 7 metros de diámetro, con los nombres de Alá, Mahoma y los primeros califas. Y luego está la cuestión de los mosaicos cristianos. Santa Sofía contenía miles de metros cuadrados de mosaicos, muchos con representaciones figurativas de Cristo, la Virgen María, santos, ángeles, emperadores. El Islam, especialmente en su interpretación ortodoxa, prohíbe las representaciones figurativas en espacios de oración. ¿Qué hacer con estos mosaicos? La solución otomana fue gradual y variada. Algunos mosaicos fueron destruidos, especialmente los más accesibles. Pero muchos, quizás la mayoría, fueron simplemente cubiertos con yeso o paneles de madera. Esta práctica, que desde una perspectiva moderna de conservación del arte puede parecer destructiva, irónicamente terminó preservando mosaicos que de otra manera podrían haber sido completamente eliminados. Bajo las capas de yeso, protegidos de la luz y el deterioro, los mosaicos bizantinos sobrevivieron durante siglos, esperando. El edificio continúa requiriendo mantenimiento constante. Los terremotos no respetan cambios religiosos. En 1481, apenas 28 años después de la conquista, un terremoto daña la cúpula. En 1507, otro terremoto causa daños significativos. El arquitecto imperial otomano Mimar Sinan, considerado uno de los más grandes arquitectos de la historia islámica, es encargado de reforzar el edificio en 1547. Sinan añade contrafuertes masivos en el exterior, estructuras que aún hoy son visibles y que ayudan a estabilizar las paredes contra el empuje de la cúpula. Estos contrafuertes cambian la apariencia exterior del edificio, pero probablemente son responsables de que la estructura haya sobrevivido a los terremotos posteriores. A lo largo de los siglos otomanos, Santa Sofía, ahora conocida como Hagia Sophia Camii, la mezquita de Santa Sofía, es el símbolo religioso más importante del imperio después de las mezquitas de la Meca y Medina. Es donde se celebran las ceremonias más importantes. Es donde los nuevos sultanes van a rezar después de su ascensión. Es el modelo arquitectónico que influencia el diseño de las grandes mezquitas imperiales otomanas. La mezquita de Süleymaniyye, la mezquita azul, la mezquita de Shehzade, todas diseñadas por Sinan o sus discípulos, todas reflejan la influencia de Santa Sofía en su estructura de cúpula y semicúpulas. Pero mientras Santa Sofía
sirve como mezquita imperial durante casi 500 años, el mundo alrededor cambia radicalmente. El Imperio Otomano alcanza su máxima extensión en el siglo XVII, controlando territorios desde Hungría hasta Yemen, desde Argelia hasta Irak. Pero a partir del siglo XVIII comienza un largo decline. Guerras perdidas contra Rusia, Austria, rebeliones internas, pérdida de territorios. Durante el siglo XIX, el imperio es llamado despectivamente el hombre enfermo de Europa. Las potencias europeas, especialmente Rusia y Gran Bretaña, interfieren constantemente en asuntos otomanos, apoyando movimientos de independencia en los Balcanes, protegiendo minorías cristianas, obteniendo concesiones económicas. La Primera Guerra Mundial es el golpe final. El Imperio Otomano se alía con Alemania y Austria-Hungría, y cuando estos pierden, el imperio es desmembrado. Los tratados de paz impuestos por los vencedores son humillantes. Gran parte de Anatolia es ocupada por potencias extranjeras. Grecia invade la región de Esmirna con el sueño de restaurar el imperio bizantino. Estambul, el nuevo nombre de Constantinopla, es ocupada por tropas británicas, francesas e italianas. En este contexto de colapso y humillación nacional, surge un movimiento de resistencia liderado por Mustafa Kemal, un general otomano. La Guerra de Independencia Turca, de 1919 a 1922, es brutal. Eventualmente, las fuerzas de Kemal logran expulsar a los invasores, derrotar al ejército griego y forzar la renegociación de los tratados. El Tratado de Lausana, en 1923, reconoce la República de Turquía como Estado independiente en territorios reducidos pero defendibles. Anatolia y una pequeña parte de Europa alrededor de Estambul. Mustafa Kemal, quien tomará el apellido Atatürk, padre de los turcos, inicia un programa radical de modernización y secularización. La República Turca será fundamentalmente diferente del Imperio Otomano. No habrá sultán, no habrá califato, no habrá ley islámica. El Estado será secular, occidental en orientación, moderno. Se adopta el alfabeto latino en lugar del árabe. Se prohíbe el fez tradicional. Las mujeres son alentadas a quitarse el velo. El calendario gregoriano reemplaza al islámico. El código legal se basa en el suizo, no en la sharía. Y en este contexto de transformación radical, Atatürk toma una decisión sobre Santa Sofía que nuevamente cambiará su destino. En 1934, mediante un decreto del Consejo de Ministros, Santa Sofía es secularizada. Deja de ser mezquita. En febrero de 1935, reabre como museo. Esta decisión tiene múltiples dimensiones. Por un lado, es simbólica. Demuestra que la nueva Turquía no es un Estado islámico, que el gobierno puede tomar decisiones sobre instituciones religiosas basándose en criterios seculares. Por otro lado, es diplomática. Convertir Santa Sofía en museo neutral es un gesto hacia Occidente, especialmente hacia Grecia y Rusia, demostrando que Turquía respeta el patrimonio cristiano del edificio. Y por otro lado, es práctica. Como museo, Santa Sofía puede generar ingresos del turismo. Puede ser presentada internacionalmente como patrimonio cultural universal. Los trabajos de restauración comienzan casi inmediatamente. El American Byzantine Institute, dirigido por los hermanos Thomas y Robert Whittemore, recibe permiso para descubrir y restaurar los mosaicos bizantinos. Durante décadas, trabajando meticulosamente, los restauradores remueven capas de yeso que han cubierto los mosaicos durante 500 años. Lo que encuentran es extraordinario. Mosaicos del siglo IX, X, XI, XII, algunos en condiciones sorprendentemente buenas, gracias precisamente a haber estado cubiertos y protegidos. Aparece el famoso mosaico del Deesis en la galería superior,
mostrando a Cristo flanqueado por la Virgen María y Juan el Bautista. Una obra maestra del arte bizantino del siglo XIII. Aparecen mosaicos de emperadores y emperatrices. León VI postrándose ante Cristo. Constantino y Justiniano ofreciendo la ciudad y el edificio a la Virgen con el niño Jesús. El emperador Juan II Comneno y la emperatriz Irene junto a Cristo. Estos mosaicos no solo son arte excepcional, son documentos históricos, representaciones de personas reales, vestimenta real, insignias imperiales reales. Como museo, Santa Sofía se convierte en una de las atracciones turísticas más visitadas del mundo. Millones de personas de todos los países y religiones recorren el edificio cada año. La presentación es cuidadosamente neutral. Los mosaicos cristianos son visibles, pero también lo son las características islámicas, los mihrab, el mimbar, los discos caligráficos. El mensaje implícito es que este edificio pertenece a la humanidad entera, que es testigo de dos grandes religiones, que trasciende divisiones religiosas contemporáneas. Durante casi un siglo, desde 1935 hasta 2020, esta es la situación. Santa Sofía como museo se convierte en algo casi incuestionable, parte del orden establecido. Generaciones enteras crecen considerándolo normal, apropiado. La UNESCO designa las áreas históricas de Estambul, incluyendo Santa Sofía como Patrimonio de la Humanidad en 1985. El edificio es presentado internacionalmente como ejemplo de coexistencia cultural, de respeto al patrimonio multicultural. Pero en Turquía, especialmente entre sectores religiosos conservadores, siempre hay voces que cuestionan esta situación. ¿Por qué una de las mezquitas más importantes del mundo islámico permanece cerrada al culto? ¿Por qué los turistas pueden caminar por el edificio, pero los musulmanes no pueden rezar allí? ¿No es esto una capitulación ante presiones occidentales? ¿No es una negación de la conquista de Mehmed? Estas voces permanecen minoritarias durante décadas. Pero en el contexto político turco del siglo XXI, específicamente bajo el gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP por sus siglas en turco, y su líder, Recep Tayyip Erdoğan, estas posiciones ganan terreno. Erdoğan y su partido representan una corriente política que combina conservadurismo islámico con nacionalismo turco. Cuestionan el secularismo estricto establecido por Atatürk, buscan mayor espacio para la religión en la vida pública, reivindican el pasado otomano que los kemalistas secularistas habían rechazado. Durante años, la cuestión de Santa Sofía se discute en círculos políticos y religiosos turcos. Hay peticiones, hay debates, hay declaraciones de diversos actores. La oposición internacional es inmediata cada vez que se menciona la posibilidad. El Vaticano expresa preocupación. El Patriarcado Ecuménico Ortodoxo de Constantinopla, que aún existe en Estambul, aunque con una comunidad cristiana griega, reducida a unos pocos miles, se opone firmemente. Grecia considera cualquier cambio como provocación. Rusia, que se ve como protectora de la ortodoxia, advierte contra cambios. La UNESCO recuerda que Santa Sofía es patrimonio de la humanidad y que cualquier cambio debe consultarse internacionalmente. Pero el 10 de julio de 2020, el Consejo de Estado de Turquía, el tribunal administrativo más alto del país, me emite una sentencia revocando el decreto de 1934 que había convertido Santa Sofía en museo. El argumento legal es que Atatürk no tenía autoridad para cambiar el estatus de Wakf del edificio, que Santa Sofía legalmente nunca dejó de ser propiedad de la fundación piadosa establecida por Mehmed. Apenas horas después de la sentencia, el presidente Erdoğan firma un decreto presidencial transfiriendo el edificio a la Dirección de Asuntos Religiosos y designándolo como mezquita. 24 de julio de 2020, la primera oración musulmana del viernes se celebra en Santa Sofía,
después de 86 años. Miles de personas asisten. Erdoğan está presente. Es un momento de celebración para sus partidarios, que ven esto como restauración de la dignidad nacional, como corrección de un error histórico, como reivindicación de la identidad islámica de Turquía. Pero es también un momento de consternación para muchos otros, tanto dentro como fuera de Turquía. Las reacciones internacionales son predecibles. El Papa Francisco declara estar muy dolido. El patriarca ecuménico Bartolomé expresa tristeza profunda. Grecia lo llama provocación contra el mundo civilizado. Rusia expresa profundo pesar. La UNESCO declara que lamenta la decisión tomada sin diálogo. Estados Unidos expresa decepción. La Unión Europea critica la decisión. Dentro de Turquía, la sociedad está dividida. Para los partidarios de Erdoğan y los turcos religiosos conservadores, es un día histórico de orgullo. Para los secularistas, los kemalistas, muchos intelectuales y artistas, es un retroceso preocupante, una señal de islamización creciente, ni una pérdida de patrimonio universal convertido nuevamente en símbolo exclusivamente religioso. El gobierno turco insiste en que nada cambiará realmente, que el edificio seguirá abierto a visitantes de todas las religiones fuera de las horas de oración, que los mosaicos cristianos serán preservados y protegidos, aunque cubiertos por cortinas durante las oraciones musulmanas. Y técnicamente esto es cierto. Santa Sofía sigue recibiendo visitantes, los mosaicos siguen visibles la mayor parte del tiempo. Pero el cambio simbólico es profundo. El mensaje implícito de neutralidad religiosa, de patrimonio compartido, ha sido reemplazado por una afirmación de identidad islámica. Y aquí llegamos al presente, al momento en que debemos reflexionar sobre qué significa realmente este edificio después de 15 siglos de existencia. Santa Sofía ha sido iglesia cristiana durante 916 años, mezquita musulmana durante 481 años, museo secular durante 86 años y nuevamente mezquita durante 4 años hasta el momento presente. Ha sido construida por un emperador cristiano, transformada por un sultán musulmán, secularizada por un líder nacionalista secular y reislamizada por un presidente democráticamente electo. Ha sido símbolo del Imperio Romano de Oriente, del Imperio Otomano, de la República Turca secular, y ahora de una Turquía que busca reconciliar modernidad con tradición islámica. Cada una de estas transformaciones refleja cambios profundos en el poder político, en la identidad cultural, en la relación entre religión y Estado. Y cada transformación ha sido, en su momento, o considerada permanente por quienes la implementaron. Justiniano probablemente asumió que su basílica serviría al cristianismo hasta el fin de los tiempos. Mehmed probablemente asumió que su mezquita permanecería islámica para siempre. Atatürk probablemente asumió que la secularización era irreversible. Erdoğan probablemente asume que la reconversión en mezquita es definitiva. Pero la historia de Santa Sofía nos enseña que nada es permanente. Los imperios caen. Las religiones dominantes cambian, las certezas políticas se disuelven. El único constante es el edificio mismo, la estructura física de ladrillo, piedra, mármol y mosaico que ha sobrevivido a todo. Terremotos, conquistas, cismas, revoluciones, guerras mundiales, cambios de régimen. Y el edificio sobrevive porque, independientemente de quién lo controle o qué nombre oficial lleve, sigue siendo extraordinario. La cúpula todavía parece flotar. El espacio interior todavía impresiona. Los mosaicos bizantinos todavía brillan. La caligrafía islámica todavía proclama su mensaje. Las huellas de 1500 años de historia todavía son legibles en sus muros. Quizás la pregunta no debería ser a quién pertenece Santa Sofía, o qué debería ser, o qué nombre debería llevar.
Quizás la pregunta debería ser, ¿qué nos dice este edificio sobre nosotros mismos? Sobre cómo las sociedades humanas construyen símbolos de eternidad sabiendo que nada dura para siempre. Sobre cómo el poder terrenal siempre intenta apropiarse de lo sagrado. Sobre cómo los monumentos sobreviven a las civilizaciones que los crearon. Hay una dimensión de Santa Sofía que rara vez se discute en los debates políticos o religiosos sobre el edificio, pero que quizás es la más importante desde una perspectiva humana. Las innumerables vidas individuales que han pasado por este espacio a lo largo de 15 siglos. Cada una de esas personas, ya sea un emperador bizantino o un trabajador de construcción anónimo, un patriarca ortodoxo o un sultán otomano, un peregrino medieval o un turista moderno, tuvo su propia experiencia del lugar, su propia relación con la magnificencia de ese espacio interior. Pensemos por un momento en un albañil del siglo VI, digamos un hombre de 30 años de alguna provincia de Anatolia, movilizado para trabajar en la construcción. Para él, Santa Sofía no era un símbolo teológico o político, era su lugar de trabajo, el sitio donde pasaba días agotadores levantando piedras, mezclando mortero, subiendo andamios de madera que crujían peligrosamente. Probablemente no sabía leer ni escribir. Probablemente nunca había visto un edificio de más de 2 pisos antes de llegar a Constantinopla. La escala de lo que estaba ayudando a construir probablemente le resultaba incomprensible. Quizás tuvo un accidente, una caída, una lesión que lo dejó lisiado. Quizás sobrevivió, regresó a su aldea años después y durante el resto de su vida les contó a sus nietos que él había ayudado a construir la gran iglesia del emperador. O quizás murió durante la construcción, y su cuerpo fue enterrado en una fosa común, y su nombre nunca fue registrado en ninguna crónica. O pensemos en una niña cristiana de 12 años en el año 1200, de una familia de clase media de Constantinopla. Para ella, Santa Sofía era el lugar donde su familia asistía a las grandes liturgias, donde había sido bautizada de bebé, donde la luz entraba por las ventanas, creando patrones dorados en el suelo de mármol. Probablemente asociaba el edificio con incienso, con el canto de los himnos bizantinos, con la voz profunda del sacerdote resonando bajo la cúpula. Cuando tenía 2 años, en 1204, los cruzados saquearon la ciudad. Es posible que su familia huyera, que perdiera su hogar, que viera su iglesia profanada. O quizás sobrevivió a esos años traumáticos, se casó, tuvo hijos, y décadas después, ya anciana, volvió a entrar en Santa Sofía restaurada, y lloró al recordar cómo era cuando ella era niña. O pensemos en un soldado otomano de 20 años, de una familia de pastores de Anatolia Central, que entró en Constantinopla el 29 de mayo de 1453. Para él, Santa Sofía era el símbolo del enemigo derrotado, la gran iglesia de los infieles, que ahora sería purificada y convertida en mezquita. Quizás participó en el saqueo inicial, quizás tomó algún objeto como botín, o quizás, cuando el caos se calmó y entró al edificio ya pacificado y vio por primera vez la cúpula inmensa elevándose sobre él, sintió algo inesperado. Asombro, admiración, quizás incluso una punzada de respeto por quienes habían sido capaces de construir algo así. Quizás, años después, establecido en Constantinopla, que ahora se llamaba Estambul, llevó a sus propios hijos a rezar allí y les contó que él había estado presente el día de la conquista. O pensemos en una mujer turca de 30 años en 1935, educada, moderna, trabajando como profesora en una de las nuevas escuelas republicanas. Para ella, Santa Sofía transformada en museo era la prueba de que Turquía había entrado en una nueva era, que el país ya no estaba atado a las supersticiones del pasado, que la razón y el progreso habían triunfado.
Probablemente llevó a sus estudiantes a visitar el museo. Probablemente les explicó con orgullo que su país era capaz de apreciar la historia y el arte sin fanatismo religioso. Y si vivió hasta los 2020, hasta los 115 años, cosa improbable pero no imposible, probablemente vio con incomprensión o tristeza cómo el edificio era reconvertido en mezquita, sintiendo quizás que el mundo que ella conoció y en el que creyó se estaba desmoronando. O pensemos en un joven turco devoto de 25 años en 2020, de una familia religiosa conservadora, que siempre había sentido que era injusto que no pudiera rezar en uno de los edificios islámicos más importantes de la historia. Para él, la reconversión de Santa Sofía en mezquita fue un momento de profunda satisfacción emocional y espiritual, una corrección de algo que siempre había percibido como humillante. Probablemente asistió a las primeras oraciones del viernes, probablemente sintió que estaba participando en un momento histórico. Probablemente publicó fotos en redes sociales con hashtags celebratorios. Todas estas personas, separadas por siglos, por culturas, por religiones, por circunstancias de vida radicalmente diferentes, compartieron una cosa. Todas tuvieron una experiencia personal de Santa Sofía. Y todas esas experiencias fueron reales, válidas desde su propia perspectiva, cargadas de significado emocional y espiritual. El edificio no cambió fundamentalmente entre 1200 y 2020, pero el significado que las personas le atribuyeron cambió completamente, dependiendo de quiénes eran, cuándo vivieron, qué creían. Esto nos lleva a una reflexión incómoda, pero necesaria. Los edificios no tienen significado inherente. Nosotros les damos significado. Santa Sofía es piedra, ladrillo, mortero, mármol, oro. Es geometría, física, ingeniería. La cúpula se sostiene por las leyes de la mecánica, no por decreto divino. Los mosaicos reflejan luz según principios ópticos, no por milagro. El edificio es extraordinario, sí, pero es extraordinario porque humanos, extraordinariamente hábiles, lo diseñaron y construyeron usando conocimientos y técnicas extraordinarios para su época. Todo lo demás, todo el peso simbólico, todo el significado religioso, todas las pasiones políticas, todas las identidades culturales que se han invertido en este edificio, son proyecciones humanas. Proyecciones poderosas, proyecciones que han motivado guerras y cismas y revoluciones, pero proyecciones al fin. Y reconocer esto no disminuye el valor del edificio. Al contrario, lo aumenta. Porque lo que hace realmente importante a Santa Sofía no es que sea intrínsecamente sagrada, sino que generaciones incontables de humanos la han considerado sagrada. Han invertido en ella sus esperanzas más profundas, sus miedos más oscuros, sus visiones de lo divino y lo eterno. Hay algo profundamente conmovedor en la manera en que los humanos construimos edificios que están destinados a durar mucho más que nosotros mismos. Justiniano murió en 565, apenas 28 años después de la consagración de su gran basílica. Vivió lo suficiente para verla dañada por terremotos y reconstruida, pero no lo suficiente para ver ni siquiera una fracción de su historia. Mehmed el Conquistador murió en 1481, apenas 28 años después de conquistar Constantinopla y convertir Santa Sofía en mezquita. Ataturk murió en 1938, solo 3 años después de convertir Santa Sofía en museo. Todos estos hombres poderosos, estos transformadores de historia, estos líderes que parecían controlar el destino de imperios, vivieron vidas breves en comparación con el edificio que buscaban definir. Y este patrón se repetirá inevitablemente. Los líderes actuales que han decidido que Santa Sofía debe ser mezquita también morirán y serán reemplazados por otros líderes con otras ideas, otras prioridades, otras visiones.
Es posible que en 50 años, o 100, o 200, Santa Sofía sea transformada nuevamente. Quizás vuelva a ser museo. Quizás se convierta en algo que hoy ni siquiera podemos imaginar. Un espacio interreligioso compartido, un monumento a la paz, un símbolo de algo que las generaciones futuras considerarán importante. O quizás permanezca como mezquita durante siglos. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que el edificio, si se mantiene adecuadamente, probablemente sobrevivirá a todos nosotros. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Qué responsabilidad tenemos hacia los edificios que heredamos del pasado? ¿Tenemos derecho a transformarlos según nuestras necesidades y creencias actuales? ¿O tenemos obligación de preservarlos como los recibimos? ¿Somos propietarios o simplemente custodios temporales? ¿Debemos priorizar los deseos de las comunidades vivas actuales o las intenciones de quienes construyeron estos lugares hace siglos? No hay respuestas fáciles a estas preguntas. El caso de Santa Sofía ilustra perfectamente la complejidad. Desde una perspectiva, es completamente razonable que los turcos musulmanes, que son la gran mayoría de la población de Turquía y de Estambul, quieran usar como mezquita un edificio que fue mezquita durante 500 años. Desde otra perspectiva, es completamente razonable que griegos ortodoxos, rusos ortodoxos y cristianos en general sientan dolor al ver convertido en mezquita el edificio que fue el corazón de su fe durante 1000 años. Desde una tercera perspectiva, es razonable que secularistas de todas las nacionalidades consideren que un edificio de tal importancia histórica debería mantenerse neutral, accesible a todos sin afiliación religiosa específica. Todas estas posiciones tienen lógica interna. Todas están basadas en valores que sus proponentes consideran fundamentales, y todas son, en última instancia, irreconciliables sin que alguien ceda. Esta es la naturaleza de los símbolos, precisamente porque son tan cargados de significado, porque representan identidades profundas, porque tocan lo sagrado. Generan conflictos que no pueden resolverse mediante compromiso técnico o negociación racional. Quizás la única manera de vivir con esta tensión es reconocerla honestamente. Santa Sofía siempre será un lugar de contestación, de significados múltiples, de narrativas competitivas. Y quizás esto no es debilidad, sino fortaleza. Quizás el hecho de que este edificio sea importante para tantas personas diferentes, de tantas tradiciones diferentes, de tantas épocas diferentes, es precisamente lo que lo hace verdaderamente universal. Hay otro aspecto de Santa Sofía que merece reflexión: el costo continuo de mantener estructuras monumentales a lo largo de los siglos. Como mencionamos, el edificio ha requerido reparaciones constantes, refuerzos estructurales, restauraciones. Cada generación que ha heredado Santa Sofía ha tenido que tomar decisiones sobre cuántos recursos dedicar a su mantenimiento. Y estas no son decisiones triviales. En épocas de crisis económica, de guerra, de hambruna, ¿es justificable gastar enormes sumas en mantener un edificio antiguo cuando hay necesidades humanas urgentes? Los emperadores bizantinos del siglo XIV, gobernando un imperio empobrecido y encogido, aún así dedicaron recursos a reparar Santa Sofía después de terremotos. Los sultanes otomanos, incluso durante guerras costosas, mantuvieron presupuestos para el mantenimiento del edificio. La República Turca, a pesar de desafíos económicos, ha continuado invirtiendo en su preservación. ¿Por qué? Porque estos edificios monumentales, independientemente de los debates sobre su uso específico, son percibidos como portadores de valor que trasciende lo utilitario. Representan continuidad con el pasado, conexión con ancestros, evidencia física de que la civilización puede crear cosas que duran. En un mundo donde todo parece cada vez más efímero, donde edificios modernos son diseñados para durar décadas, no siglos, donde lo digital reemplaza lo físico, lugares como Santa Sofía nos recuerdan que es posible construir para la eternidad. Pero esta permanencia tiene un precio.
y no solo financiero. Requiere que generación tras generación tome la decisión de mantener, reparar, preservar. Requiere arquitectos especializados, artesanos tradicionales que conozcan técnicas antiguas, materiales específicos que quizás ya no se producen comercialmente. Requiere una cadena ininterrumpida de conocimiento y voluntad que se extiende a través de los siglos. Y aquí hay algo que deberíamos reconocer. Independientemente de nuestras opiniones sobre quién debería controlar Santa Sofía o qué debería ser, el hecho de que todavía exista es un logro notable. El edificio ha sobrevivido a incontables amenazas: terremotos, incendios, guerras, saqueos, revoluciones, cambios de régimen. Ha sobrevivido porque, en cada momento crítico, alguien decidió que valía la pena salvarlo. Los emperadores bizantinos podrían haberlo abandonado en épocas de crisis. Mehmed el Conquistador podría haberlo destruido como símbolo del poder cristiano. Los cruzados que lo saquearon podrían haberlo quemado. Atatürk podría haberlo demolido como símbolo del pasado otomano que rechazaba. En cada uno de esos momentos, la decisión fácil habría sido dejarlo caer en ruinas o destruirlo activamente. Que esto no haya ocurrido es testimonio de algo importante sobre la naturaleza humana. Nuestra capacidad de reconocer valor, incluso en lo que proviene de tradiciones que no son las nuestras. Mehmed, musulmán devoto, preservó un edificio cristiano porque reconoció su grandeza. Atatürk, secularista radical, lo convirtió en museo en lugar de demolerlo porque reconoció su importancia histórica. Incluso durante el saqueo de los cruzados, cuando se cometieron atrocidades terribles, el edificio mismo sobrevivió estructuralmente intacto. Esto sugiere que hay algo en la experiencia directa de ciertos espacios, en el encuentro físico con ciertos logros arquitectónicos, que trasciende ideología y doctrina. Puedes entrar en Santa Sofía como cristiano, musulmán, ateo, budista, no importa, y la cúpula elevándose 55 metros sobre ti te afectará. El volumen del espacio interior, la manera en que la luz se filtra, la escala que hace que te sientas simultáneamente pequeño e inspirado, estas experiencias son prerracionales, preideológicas. Tocan algo más fundamental en nosotros. Los arquitectos modernos, y especialmente aquellos interesados en arquitectura sacra o monumental, estudian Santa Sofía precisamente por esta razón. ¿Cómo se crea un espacio que trasciende lo funcional y toca lo luminoso? ¿Cómo se usan geometría, luz, escala, material, para crear una experiencia que las personas perciben como sagrada, independientemente de su formación religiosa específica? Las respuestas están parcialmente en la técnica, la proporción específica de altura a anchura, la manera en que las ventanas están distribuidas alrededor de la base de la cúpula, creando la ilusión de que flota, el uso de materiales reflectivos que multiplican la luz. Pero están también en algo menos tangible, la intención con la que el espacio fue creado, el hecho de que fue diseñado específicamente para inspirar asombro, para elevar la mente hacia lo trascendente y para crear una experiencia de lo infinito dentro de un espacio finito. Justiniano y sus arquitectos no estaban simplemente construyendo un lugar para realizar liturgias. Estaban intentando construir una imagen del cielo en la tierra. Y lograron crear algo que 1500 años después todavía funciona a ese nivel. Esto es extraordinario, pero también deberíamos reconocer las limitaciones de esta grandeza. Santa Sofía, por impresionante que sea, no hizo al imperio bizantino invulnerable. No previno el cisma entre este y oeste. No detuvo a los cruzados, no salvó Constantinopla de los otomanos, no reconcilió diferencias religiosas. Los edificios,
sin importar cuán magníficos, no resuelven problemas humanos fundamentales de poder, identidad, creencia. De hecho, se podría argumentar que edificios como Santa Sofía a veces exacerban estos problemas precisamente porque son tan simbólicamente cargados. Si Santa Sofía hubiera sido un edificio más modesto, menos impresionante, quizás las batallas sobre su control habrían sido menos intensas. Pero debido a que es extraordinaria, cada grupo que la ha controlado la ha visto como validación de su propia visión del mundo, y cada grupo que la ha perdido la ha visto como símbolo de humillación. Esto nos lleva a una paradoja. Los monumentos que construimos para durar para siempre, para afirmar nuestros valores eternamente, eventualmente se vuelven en nuestra contra cuando el mundo cambia, y esos monumentos quedan como recordatorios incómodos de que el pasado era diferente. Santa Sofía fue construida para proclamar eternamente la gloria del cristianismo ortodoxo bizantino. Cuando se convirtió en mezquita, esa función original se invirtió. Cuando se convirtió en museo, ambas funciones fueron negadas. Cuando se reconvirtió en mezquita, la negación fue negada. Cada transformación no borra las anteriores, sino que se superpone a ellas, creando un palimpsesto arquitectónico donde múltiples historias coexisten en tensión. Y quizás este palimpsesto, esta acumulación de capas de significado, es el verdadero valor de Santa Sofía en el siglo XXI. No es simplemente una iglesia, o simplemente una mezquita, o simplemente un museo. Es todo eso, simultáneamente. Es el registro físico de 15 siglos de historia mediterránea, de encuentros entre cristianismo e islam, de la ascensión y caída de imperios, de las guerras entre secularismo y religión. Leer ese edificio adecuadamente requiere reconocer todas esas capas, no privilegiar una sobre las otras. Esto es difícil, probablemente imposible políticamente, porque los estados necesitan narrativas claras, identidades definidas, símbolos unívocos. Pero como individuos, como personas interesadas en la historia y en la condición humana, podemos intentar mantener esa complejidad en mente. Podemos reconocer que Santa Sofía fue construida con trabajo que hoy consideraríamos explotador, financiada con impuestos que causaron sufrimiento, diseñada para afirmar un poder imperial que era brutal en muchos aspectos. Y simultáneamente podemos reconocer que es una obra maestra de arquitectura, que ha inspirado a millones de personas a lo largo de siglos, que ha sido amada profundamente por comunidades muy diferentes. Estas realidades no se cancelan mutuamente. La historia no es una ecuación moral simple, donde sumamos los aspectos positivos y restamos los negativos para llegar a un juicio final. La historia es complicada, contradictoria, llena de grises. Y los monumentos históricos, especialmente aquellos tan longevos y simbólicamente cargados como Santa Sofía, encarnan esa complejidad. Quizás la lección más importante que Santa Sofía nos ofrece es la humildad. Humildad para reconocer que nuestras certezas actuales, nuestras batallas presentes sobre el significado del edificio, parecerán tan contingentes y temporales a las generaciones futuras como nos parecen a nosotros las certezas de las generaciones pasadas. Humildad para reconocer que este edificio existía antes de que naciéramos y existirá después de que muramos, y que nuestra relación con él es transitoria. Humildad para reconocer que personas muy diferentes a nosotros, con creencias que quizás encontramos problemáticas, también encontraron significado profundo en este mismo espacio. En el gran arco de la historia humana, 15 siglos es mucho tiempo, pero no es todo el tiempo. Es posible que Santa Sofía exista por otros 15 siglos, o más, si la humanidad logra preservarla. Es posible que vea transformaciones que hoy no podemos imaginar.
es posible que las religiones que hoy parecen eternas evolucionen en formas que harían irreconocibles las batallas actuales sobre edificios religiosos. Es posible que futuras civilizaciones miren hacia atrás a nuestras disputas sobre Santa Sofía con la misma mezcla de fascinación y perplejidad con la que nosotros miramos las disputas teológicas bizantinas sobre la naturaleza de Cristo. O quizás, en un escenario menos optimista, Santa Sofía será eventualmente destruida por un terremoto demasiado severo, o por una guerra, o simplemente por el lento desgaste del tiempo cuando futuras generaciones ya no tengan los recursos o la voluntad de mantenerla. Los edificios, por sólidos que parezcan, son en última instancia tan frágiles como todo lo demás que los humanos creamos. Pero por ahora, hoy, en este momento, Santa Sofía sigue en pie. La cúpula sigue elevándose hacia el cielo. Los mosaicos bizantinos siguen brillando con oro de 1500 años de antigüedad. La caligrafía otomana sigue proclamando la unidad de Dios. Los millones de personas que han caminado por ese espacio han dejado huellas imperceptibles pero reales. Una erosión infinitesimal del mármol que es el registro físico de todas esas vidas que pasaron por allí. Y cada persona que entre en Santa Sofía, ya sea para rezar, para admirar, para aprender, para reflexionar, estará participando en una historia que comenzó hace 1500 años y que aún no ha terminado. Estará añadiendo su propia experiencia al palimpsesto infinito de experiencias humanas de ese espacio. Estará conectándose, quizás sin darse cuenta, con el trabajador del siglo VI, con la niña del siglo XIII, con el soldado del siglo XV, con la profesora del siglo XX, con todas las personas que encontraron en ese edificio algo que tocó sus vidas. Esta es quizás la forma más profunda de continuidad humana que podemos experimentar. No a través de la sangre o la cultura o la religión, que dividen tanto como unen, sino a través de los espacios compartidos que trascienden esas divisiones. Santa Sofía ha sido muchas cosas para muchas personas. Ha sido testigo de gloria y destrucción, de fe y conflicto, de construcción y colapso. Ha sobrevivido porque, a través de todos esos cambios, suficientes personas en cada generación han decidido que vale la pena preservarla. Y mientras esa decisión se siga tomando, mientras haya personas dispuestas a mantener, reparar, proteger este edificio extraordinario, Santa Sofía seguirá elevándose sobre Estambul. Seguirá recordándonos que los humanos somos capaces de crear cosas que nos trascienden, que duran más que nuestras vidas individuales y que conectan pasado, presente y futuro en una continuidad que, aunque frágil, es real. Las casas sobreviven a las personas. Los monumentos sobreviven a las civilizaciones. Y quizás por eso nos fascinan tanto. Quizás por eso invertimos tantos recursos en ellos. Quizás por eso luchamos tan apasionadamente por su significado. Porque nos recuerdan que aunque somos efímeros, aunque nuestras vidas son breves, somos capaces de tocar lo eterno. Santa Sofía no fue un monstruo ni una víctima. Fue y es el resultado de incontables decisiones humanas a lo largo de siglos, de ambiciones y miedos, de esperanzas y conflictos, de habilidad extraordinaria y sacrificio ordinario. Es piedra animada por significado humano. Y mientras sigamos encontrando significado en ella, mientras sigamos preguntándonos qué representa y qué nos dice sobre nosotros mismos, mas seguirá cumpliendo su función más profunda. No como iglesia o mezquita o museo, sino como espejo en el que la humanidad puede verse reflejada en toda su complejidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de uno de los edificios más extraordinarios que la humanidad ha creado. Que descanses bien con la imagen de esa cúpula flotante en tu mente, recordatorio de que somos capaces tanto de grandeza como de conflicto, y que ambos
están entrelazados en las piedras de nuestra historia. Descansa.